Bueno, jóvenes, buen día. Sean bienvenidos una vez más a este webinar. Pues vamos a esperar. Todavía faltan algunas personas más que se conecten y vamos a dar inicio. ¿De acuerdo? Vamos a dar inicio en unos minutos. Buenos días, chef. Buen día, Guadalupe. Buen día, Vladimiro. Ustedes que disculpen, pero alguna falla está teniendo esto, pero ahí vamos ya resolviéndolo. Bueno, Perdonen, oyeron, pero ahí vamos ya. Lo importante es que ya estamos acá adentro. Vamos a dar un minutito más. Como yo estoy haciendo la prueba y además porque sé que muchas personas tampoco pueden conseguir la pieza completa, pues esta fue la carne que escogí. Y para este método casero, lo único que voy a necesitar es una charola que aproximadamente tenga 1 centímetro o 2 de profundidad y sal en grano del Himalaya. De hecho, en algunas cámaras profesionales de añejamiento, de esas donde hay miles de dólares en carne, usan bloques, paredes completas de sal del Himalaya. Pero pues esta que estoy usando en grano es mucho más económica y más fácil de conseguir, aparte de que aquí no necesitamos tantos bloques. Literalmente voy a llenar toda la bandeja con la sal en grano, la voy a esparcir muy bien y pues la cantidad va a depender del tamaño de la charola, evidentemente, que a su vez depende del tamaño de la carne. Aparte necesito un rack de estos que son bastante comunes como para hornear galletas. Aquí lo que buscamos es que la carne descanse sobre la sal, pero sin que haga contacto. Eso es el chiste de todo esto, que el rack, que la carne quede apenitas sobre la sal. Ahora sí, voy a colocar mi pieza de carne más o menos al centro y básicamente es todo. Bueno, evidentemente esto se va a pasar al refrigerador. La voy a poner aquí de este lado mejor, pero es un refri totalmente normal de casa, no tiene nada de especial. Recuerda que aquí lo que estamos buscando es el método más casero para lograr añejar la carne. Y ahora sí, aquí literalmente no queda más que esperar. Ahora, yo recomiendo que cada 2 o cada 3 días vayamos volteando la carne. La vamos girando, cambiando de posición para que el añejado sea más parejo. Para que una carne se considere añejada, se recomienda un mínimo de 14 días, pero casi todo el mundo lo hace por un mínimo de 21 días. Lo más común que nosotros vamos a encontrar en restaurantes son 21 días, 28, 30, 35, 45. Yo precisamente voy a añejar esta carne por un total de 45 días. Se puede hacer más, como 60. Pero eso lo vamos a dejar para después. Ahora, habiendo pasado aproximadamente 20 días, este es el aspecto que tiene la carne. Ya parece una carne añejada como la vamos a encontrar en cualquier cámara profesional de añejamiento. No despide, esto es bien importante, no despide ningún mal olor. Sé que muchas personas que no están tan acostumbradas al proceso de maduración pueden decir que pues se ve en un mal estado, pero esta es exactamente la forma que buscamos. Sin embargo, ahorita yo la estoy sacando del refri porque quiero que vean la sal. Se ve un poquito distinta, ¿verdad? Lo que pasa es que ya ha absorbido bastante de la humedad y por eso está como mojadita. De hecho, si la empiezo a mover, alcanzamos a ver ahí, mira, como que hay un poco de líquido en el fondo. Esta sal que ya está húmeda ya no me sirve, la voy a descartar por completo. Acabo de lavar normal con agua y con jabón la charola y el rack y vamos a repetir el proceso de agregar nueva sal. Sal en grano del Himalaya completamente seca que va a seguir añejando la carne. El hongo que se le alcanza a ver es absolutamente normal, no nos asustemos. A prácticamente toda la carne añejada, algunos quesos, salami, se le forman este tipo de organismos. Para mí la regla es bien sencilla. Si tiene mal olor, un olor desagradable que todos alguna vez nos hemos topado con alguna carne que teníamos y se nos echó a perder, leche que se nos pasó, no es igual evidentemente, pero si tuviera un olor desagradable, pues significa que la carne ya no está buena. Esta, así como la ves, no despide ningún mal olor. Y al igual que lo hice antes, la carne va a quedar adentro del refrigerador. La voy a ir cambiando de posición de vez en cuando, cada par de días. Ojo, hay un factor que es de vital importancia que Bueno, yo digo que vamos a dar inicio porque yo no creo que se va a conectar alguien más. Entonces vamos a continuar. Entonces, ahí estamos.
Pues el día de hoy, sean bienvenidos todos. Vamos a seguir con el tema que iniciamos el día de ayer, que es los cortes de carne o las piezas de carne que salen de la media canal de la res. Vamos a seguir hablando acerca de ello, pues para poder seguir entendiendo de dónde sale cada corte y pues la cocción que le podemos aplicar, y aparte de ello, pues para que posteriormente pues miremos los cortes más finos de los que vamos a llevar a la parrilla, al asado, que son los cortes que vamos a ver posteriormente de estos cortes a grandes rasgos, o los cortes brutos de la media canal de la res. Entonces es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces vamos a seguir con el tema de los cortes de carne. Sean bienvenidos todos. Entonces vamos a hablar de otro corte de carne que se llama la cadera, que digamos que es la parte alta de la nalga de la res. Dice que esta parte trasera de la vaca, de lo que se extrae la tapa del cuadril y también la tapilla o la nalga, que es lo mismo. Entonces ahí se trae la tapa del cuadril, la tapilla o la nalga, así le llaman en algunos lugares. La tapa del cuadril es ideal para hornear, y la nalga sabe sabrosa sin ser, o sea, es un corte de carne, vamos a hablar que es bien sabroso. Entonces, idealmente, como es un corte de carne que va a ser un tanto duro, o sea, un poco duro, porque digamos que es la parte trasera del animal, pues tiene un poco de ejercicio sobre él. Entonces, recomienda que se cocine al horno. Por supuesto que a un tiempo algo largo. Yo normalmente lo cocino tipo braseado, sea con jugos o líquidos, ya bien sea un vino, podría ser un caldo. Entonces, es ideal. Dice que la nalga sabe sabrosa si se filetea, y digamos que, si no se redondea, de igual manera sabe rica, pero digamos que podríamos hacer este corte de filete de la nalga, entonces va a quedar bastante buena. Podemos hornear la carne entera y posteriormente pues cortarla en filetes y acompañarla con algún tipo de salsa. ¿Por qué se recomienda al horno y no tal vez a otra cosa? Por supuesto que se puede hacer hervida, pero el horno por la cantidad de colágeno que tiene adentro esta parte. Y no solo colágeno, sino que también dentro de ella pues hay un cierto marmoleado de grasa que al hornearla, esa grasa se derrite y se filtra entre los músculos, y eso es lo que le va a proporcionar, vamos a suponer esto, un sabor exquisito, un calor exquisito. Otra cosa que también que nos puede servir son para hacer algún tipo de rebozado, como en este caso, por ejemplo, milanesas al horno o fritas. Cuando me refiero a rebozado es que vamos a coger la carne ya fileteada o en medallones, la pasamos por harina, huevo y miga de pan. Este tipo de rebozado, que ya bien sea al horno o frita, esta cadera, nalga o tapilla, va a ser ideal. ¿Va a ser ideal para qué? Va a ser ideal para hacer este tipo de preparación, ya bien sea al horno o a fritura profunda o a fritura superficial, que son las famosas milanesas. Entonces, se recomienda que con este corte, vuelvo a repetir, porque tiene ciertas cantidades de colágeno y grasa dentro de ella. Entonces, cuando se derrite esta grasa, nos queda una preparación bastante buena. Entonces, esta, miren, es la famosa cadera, nalga o tapilla. Si nos damos cuenta, tiene partes de color blancas entre el músculo. Eso nosotros le llamamos marmoleado. Ese marmoleado es grasa. Entonces, al cocinarla, ya bien sea en el fuego, al horno, o ya bien sea a una fritura superficial o profunda, ¿qué va a suceder? Toda esa grasa se va a empezar a derretir. Y al derretirse se va a introducir dentro del músculo. Y entonces ese músculo va a agarrar sabor. Entonces, es una parte ideal para poder hacer milanesa. Ya fileteada o medallones, formar más o menos medallones o redondos, y que nos va a servir para hacer este tipo de preparaciones, que es milanesa al horno o milanesa frita. Pero también esta pieza se puede hornear entera, la podemos mechar, la podemos solo marinar,
y luego hornearla y miren, queda una pieza exquisitamente deliciosa. El corte en sí no es tan duro. El corte pues podría estar cocinado pronto en un tiempo de cocción a fritura profunda o superficial entre unos de 7 a 10 minutos. Al horno, si horneamos la pieza entera, tal vez entre 30 y 40 minutos. Entonces son piezas de carne también bastante generosas, solo que no tan finas como otras, pero lo importante de este tipo de cortes es la parte de marmoleado que tiene, y ese marmoleado que usted ve, pues esas partes blancas metidas entre el músculo, son los que le dan el sabor especial a este tipo de cortes. Entonces, este sería ideal para hacer una buena milanesa en casa, o incluso pues cuando estemos en el instituto vamos a practicar milanesa, y esa sería la pieza que deberíamos de comprar. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de esta pieza. Chef, Sí, Guadalupe. como estoy viendo la imagen aquí que se ve, como dice usted, el mármol ahí. Ese mármol que ustedes le dicen, ¿verdad? Es como la grasita que tiene por dentro, ¿o no es así? Así de Guadalupe. Cuando hablamos de marmoleado, hablamos de la cantidad de grasa que hay dentro del músculo, no la que está en la parte externa. No, esa también es buena. Pero esa grasita o esa grasa que está en el músculo, al meterse al fuego se empieza a derretir porque no es un nervio. Entonces toda esa grasa se derrite, esa se llama reacción de Maillard y se carameliza. Al caramelizarse e introducirse dentro del músculo, lo que va a suceder es que eso le va a proporcionar sabor al músculo, porque acuérdense que el músculo en sí de la carne es un poco soso, o sea, no tiene mucho sabor. Mas, sin embargo, si se combina con grasa, el sabor pues ya se transforma, ya se cambia. Entonces, esa es la importancia de este corte, de estos tipos de cortes, ese marmoleado. Así es, Guadalupe. Gracias, ¿no? No sé, ¿alguien más quisiera agregar algo? Pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, entonces. Vamos a hablar pues acerca de, digamos que, de la culata de contra, o digamos que la culata de contra o tortuguilla o tortuguita. Son algunos de los nombres que le dan. La tortuguita, tortuguilla o la culata de contra. Son algunos de los tipos de nombres que le dan a esta pieza. Dice que es jugosa y tierna, o sea, es una parte de la res que es tierna, o sea, suave, y aparte es jugosa. Aunque cuenta con una gran cantidad de tensores o tendones. ¿Qué quiere decir? Cuando nos referimos a tensores o tendones es que hay dentro de ella, como esa es una pieza que sale también de la pierna, entonces hay ciertas cantidades de nervios dentro de ella, pero a pesar de eso, la carne es tierna y es jugosa, a pesar de que tiene esa cantidad de tendones dentro de ella. Sin embargo, de este corte se pueden preparar filetes para, digamos que, rebozados, e incluso cortes en, digamos que, cuadrados para incorporar en guisos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer cortes de esta tortuguita o tortuguilla, o podemos hacer qué tipos de cortes. Cortes para rebozados, o sea, para hacer milanesas o para hacer envueltos, pero también nos pueden servir para hacer cortes cuadrados, o sea, medallones, pero cuadrados para hacer guisos. Entonces, el tiempo de cocción no va a ser demasiado largo, sino que el tiempo de cocción es rápido. A pesar que dentro de él, pues, hay nervios, o sea, hay tendones. Esos tendones, al cocinarse correctamente, pues no se van a tensar tanto. Entonces va a seguir siendo una carne tierna. Entonces, esta es una pieza que le decimos a tortuga. Entonces, sus métodos de cocción van a ser a fritura superficial o a fritura mixta, que es un sellado y luego un hervido. Entonces, puede ser, digamos que, método de cocción mixto, que es un guiso, y fritura superficial son los métodos de cocción que venimos y le vamos a poder aplicar a este tipo de carne. Entonces aquí, esas partes blancas que vemos ahí, no es grasa. La grasa pues se ve un poco más blanca, gelatinosa. Estas son tendones, o sea, son nervios.
Pero si cortamos la carne en un hilo correcto, o sea, en lugar de cortarla de forma alargada, se corta a lo ancho, entonces esto es lo que nos va a ayudar a que la carne no se ponga dura. Por supuesto que hay que limpiarla, hay que quitarle la mayor de cantidad de tendones que podamos, pero esta es la tortuguita, que es un corte de carne jugoso y es tierno. La única desventaja son esos nervios que hay dentro de ella, pero a pesar de ello, podemos hacerlo en milanesas, lo podemos hacer forrados con algún tipo de rebozado, lo podemos hacer en guisos. Sus métodos de cocción más recomendados son mixtos, que va a ser sellado y luego hervido, y también fritura superficial. Entonces, esos dos métodos de cocción podemos utilizar para hacer este tipo de cortes. Este corte, pues también es un corte que, vuelvo a repetir, sale de la pierna de la res. ¿De acuerdo? ¿Sigo, Guadalupe? Bueno. No estoy hablando. Gracias, Guadalupe. Bueno, vamos a hablar también acerca de otro corte que viene de la res, que es la tapilla y tapa. O sea, son los dos nombres de este corte de la res de la media canal. Ambos cortes pertenecen a la pierna de la vaca, o sea, llévense la tapilla y la tapa. Los dos cortes son de la pierna de la vaca, conocidos también como nalga y bola de lomo. Así normalmente también se lo conoce. Es una parte, digamos que es como que la parte más boluda de la pierna de la vaca. Entonces, tapilla o tapa. Ambos cortes, dice, pertenecen a la pierna de la vaca, conocidos también como nalga y bola de lomo, para que tomes en cuenta. La carne suele ser magra, o sea, no tiene grasa, es una de las características, y tierna, ideal para filetear y rebozar, o sea, es ideal para eso, para filetear o rebozar. Lo podríamos usar en algún punto, tal vez para hacer una carne encebollada y para hacer también rebozados. La carne, a pesar de que esta carne no es una carne tan buena porque es muy magra, pero nos puede servir para hacer algún tipo de, voy a repetir, de guiso, como una carne encebollada, una carne guisada, etcétera, y también rebozados. Vuelvo a repetir, entonces sus métodos de cocción recomendados: mixto, que es sellado y hervido, y el rebozado, que también nos referimos a una corteza que le vamos a crear sobre la carne, que podría ser con miga de pan, con harina, con fécula de maíz, algún envuelto que va a llevar huevo. Entonces, este tipo de carne se deja trabajar para ese tipo de preparaciones, para que usted pues lo tome en cuenta. Y acá pues tenemos la imagen de esta carne. ¿Ve? Vean, esta es la famosa, digamos que tapilla o tapa. ¿También? Esa es la tapilla o tapa que, vuelvo a repetir, que también sale de la parte de la pierna. Una parte larga que tiene pegada a la pierna, para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Tenemos también el contra o cuadrada. Digamos que vamos a también, es otro tipo de carne. Contra o también se le llama cuadrada. Es una de las piezas, digamos que traseras de la vaca, que contiene poca cantidad de grasa, por lo que puede resultar un poco dura y seca, según cómo se cocine. Entonces digamos que es una pieza de carne que es la parte trasera de la vaca, pero vamos a repetir que es magra. Ya. Contiene muy, pero muy poca cantidad de grasa o casi nada de grasa. Entonces, eso puede tender a que nuestra pieza de carne, primero, sea un corte de carne seco y duro. Entonces, hay que tener cuidado, como la jefa dice, que es ideal para filetear y rebozar, como la nalga y la bala de lomo y la bola de lomo. Entonces, es una pieza que también podemos usar para las dos, pero aquí hay que tener cuidado.
cuánto de cocción le vamos a dar, porque entre más cocción también le damos a esta pieza de carne, lo que va a hacer es que se nos va a poner dura. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa parte. ¿Qué cantidad de cocción o qué tiempo de cocción le vamos a dar para que no se nos vaya a endurecer? Entonces, puede ser igual filetear para hacer algún tipo de guiso, algún tipo de encebollado, que va a ser un corte mixto, y también puede ser para hacer rebozado, cocinado a fritura superficial. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la pieza de carne que vamos a usar. Por supuesto que tiene una cantidad enorme de fibra muscular. Entonces, esa fibra muscular que tiene es la que hace que se tienda a poner un poco duro. Y esas partes que usted ve ahí de color blanca metida entre el nervio, podríamos decir que es grasa, pero no, es nervio. Eso sí que tiene adentro, son hilos de nervio que se han ido formando, por supuesto que por el tipo de ejercicio que hace el animal y como es parte de la pierna también, o de la pierna de la vaca, entonces por eso se van creando esos tipos de nervios, porque el animal pues hace ejercicio a través de ella. Entonces, esta sería, digamos que una pieza de carne que sería ideal para hacer algunos rebozados y también para hacer algunos guisos, donde vamos a utilizar los dos métodos de cocción, que es el método de cocción mixto, que primero usamos una fritura, que es el sellado, y posteriormente usamos el hervido para complementar algún tipo de guiso, que puede ser una carne encebollada, una carne entomatada, un guiso que podríamos hacer como un tipo ragú. Entonces, son algunas de las técnicas que podríamos utilizar para elaborar o preparar este tipo de productos. Bien, bien importante esa parte, ¿de acuerdo? Es para eso que vamos a tener este tipo de productos. Esa sería otra de las piezas que podemos encontrar a la hora de deshojar, desollar o de separar la media canal de la res. De las piezas que estoy mencionando, digamos que salen 2 de cada res, porque la res normalmente se despoja, si se le llama a la res en pie, y a la res muerta se le llama canal, pero normalmente la res se divide en 2 partes, y esa se le llama media canal. Entonces, esa media canal de la que estoy hablando es la que se utiliza para hacer estos cortes. Entonces, en el sentido lógico es que vamos a obtener 2 piezas de cada una cuando sacrificamos a un animal. Del lado izquierdo y del lado derecho, pues, están las 2 piezas, porque eso es lo que tiene una vaca. Entonces, 2 piezas de cada uno obtenemos de una canal entera. Pero normalmente un carnicero o una persona que se dedica a este tipo de preparaciones o a este tipo de sacrificios, que es llevar la carne a la carnicería en el rastro, o sea, sacrifican el animal en el rastro, normalmente se las vende a los vendedores de carne, en este caso los carniceros, por media canal. Ningún carnicero compra una canal entera a menos de que tenga algún pedido, pero normalmente se vende por media canal los carniceros se encargan de ya de sacarlo en piezas y ya de vendérnoslo a nosotros en las carnicerías. Entonces, esta sería una de las otras piezas. Vuelvo a repetir, métodos de cocción recomendados, mixto, que primero lo hacemos en una fritura superficial y posteriormente lo hacemos a una cocción que es un hervido. Y también lo podemos hacer tipo rebozados, vuelvo a repetir, que puede ser una milanesa, podría ser un envuelto, podría ser un rebozado con fécula, etcétera. Estos rebozados, al tirarlos a la sartén con poca grasa, porque van a ser a fritura superficial, va a contribuir a que la carne quede tierna y no se vaya a endurecer tanto. Como lo explicaba, no es una carne demasiado tierna, entonces va a salir un tanto firme cuando lo estemos comiendo. Se va a resistir a nuestra boca. Por supuesto que no va a ser una carne súper dura, pero sí se va a resistir a nuestra boca para que ustedes la tomen en cuenta. ¿De acuerdo? No sé, ¿alguien quisiera agregar o preguntar algo? Ahí estamos, chef, gracias. Usted, Guadalupe, gracias. Bueno. Ahí estamos, chef, gracias. Gracias, Jacqueline. Bueno, entonces, vamos a pasar a la siguiente.
espaldilla, también carnaza de paleta. Le llaman de esas dos formas, espaldilla o carnaza de paleta. Dice, este corte limita con la aguja, el brazuelo, el pecho, el espinazo y la falda. Entonces digamos que este tipo de corte pues va como que digamos que coordina con todas estas piezas. Tiene límites. Con la aguja, con el brazuelo, el pecho, el pescuezo y la falda. O sea, ahí limita este tipo de corte que es la espaldilla o digamos que carnaza de la paleta que le hice. Este sería este corte. Consiste en una gran masa de la que puede extraerse el matambre. El matambre pues es una pieza que normalmente está pegada en la parte baja, vamos a hablar más o menos como en la cuarta, tercera vértebra de la costilla y se extrae de ahí. Le dicen matambre, es una pieza para mí, la gente la tiene como una pieza de tercera calidad, pero para mi gusto es una pieza muy sabrosa porque si se cocina correctamente queda tierna y aparte que queda tierna, como dentro o dentro de una capa, la capa exterior, pero en interior del matambre hay grasa, entonces esa grasa le da un sabor pero exquisitamente delicioso a este tipo de corte, aunque dentro de las políticas de la, vamos a hablar de la cocina, el matambre está como una carne de tercera, o sea, ni siquiera es una carne en teoría de mala calidad, pero si se logra trabajar correctamente, se hace una preparación es increíble. Dice que también de esta misma bola o esta extensión de músculos, también podemos extraer otro tipo de carne que es la paleta. Podemos también extraer el bife de la parte central y la palomita. Entonces, digamos que podemos extraer el matambre, paleta, bife de la parte central y la palomita. Entonces, digamos que de esta extensión de carne o de músculo, que digamos que es la espaldilla o digamos que la carnaza de la paleta, podemos extraer estos cortes más, que es el matambre, la paleta, el bife de la parte central y la, digamos que en este caso, palomita. Entonces, son digamos que algunos de los cortes que al dividir esta extensión de carne, pues salen esta cantidad de cortes más. Por supuesto que son cortes buenos, pero no considero cortes así como que de excelente calidad. Son cortes de baja calidad, pero si se utilizan correctamente, se les aplica una cocción correcta, claro que van a quedar excelentemente bien. Dice que el matambre puede ser al horno o a la parrilla con o sin relleno. Voy a repetir. ¿Por qué? Porque el matambre es como una tela, es algo amplio y delgado, una capa amplia, o sea, larga y también es delgada. Entonces, podríamos hacerla al horno o a la parrilla y la podríamos rellenar. Para mí rellena queda pero increíble. Incluso con un matambre que compremos, podríamos alimentar hasta unas 15 personas, bien comidas. Que más o menos digo que un matambre de una res grande, y cuando me refiero a grande no me refiero a una res adulta, sino que una res de alguna raza grande, tal vez se pesa de unas 4 libras más o menos, más el relleno, pues ya podríamos darle de comer bien a 15 personas, así bien comidas, para que usted lo pueda... ¿Y por qué normalmente el matambre yo siempre aconsejo que se rellene? Porque al rellenar el matambre, digamos que si lo rellenamos de vegetales, de legumbres, de algún tipo de lácteo, de alguna leguminosa o de algún otro embutido, carne ya prefabricada o preparada como un chorizo o un tocino, etcétera. Entonces, todos esos jugos que van a soltar el relleno van a contribuir, primero, a darle sabor al matambre y segundo, van a evitar que el matambre se reseque. O sea, entonces van a contribuir a que se mantenga hidratado, jugoso. Entonces son cosas bien interesantes y bien importantes de este
tipo de preparaciones. Y yo por eso recomiendo que se haga relleno, pero también se puede hacer sin relleno, tirado a la parrilla o cocinado al horno. Dice que otra pieza que encontramos ahí, que es la paleta, puede ser molida para rellenos de empanadas. Entonces, esta es recomendada que la trabajemos molida porque es un poco más firme la carne, pero para hacer molida, por ejemplo, para hacer hamburguesas o para hacer algún tipo de farsa para empanadas, o la podemos utilizar para hacer algún tipo de canelones o una lasaña. Entonces, esta carne es la que se recomienda moler para que se pueda utilizar después para hacer algún tipo de farsa. O sea, no se recomienda usar como una pieza principal de un plato, sino que como parte de una preparación, en este caso como un relleno, como una farsa, por ejemplo, como para una lasaña, o para hacer unas empanadas rellenas, o para hacer unos canelones, o hacer unos ravioles, o rellenar tal vez algún tipo de focaccia. Entonces, se recomienda para ese tipo de preparaciones elaborar o moler este tipo de carne. Entonces, es bien importante esa parte, que también la sepamos, para no utilizarlo como el ingrediente principal de un plato, sino que quede como un ingrediente secundario. Es algo bien interesante, bien importante de esta pieza, que es la paleta. La paleta. Dice que también, digamos que los bifes de la plancha y digamos que la palomita, digamos que se puede hacer al horno. Son algunas de las dos piezas, tanto como el bife de la plancha y digamos que la palomita que le llaman, es apropiado para asarlas o cocinarlas al horno. ¿Por qué al horno? Pues acuérdense que cuando horneamos una pieza de carne, la temperatura va a llegar de todos los ángulos, arriba, abajo, al centro, de todos los lados, de las puntas. Entonces se va a cocinar, digamos que de una manera muchísimo más rápida e uniforme. Entonces, al cocinarse uniforme, lo que va a suceder es que se va a evitar a que se ponga dura. Entonces, estas dos piezas de carne, que son el bife de la plancha y también la palomita, son recomendadas cocinarlas al horno para evitar primero que se pongan duras, también que se nos vaya, digamos que, a perjudicar si lo hacemos tal vez a la parrilla o a la plancha. ¿Por qué? Porque no, el tipo de tejido muscular que tiene no lo aprovecha un asado o no lo aprovecha un asado a la plancha o a la parrilla, porque se van a poner tensos. Entonces al horno, como se va a ir cocinando uniformemente de todos los ángulos, entonces eso va a contribuir a que el tejido muscular que hay dentro de ellos no se ponga tenso. Entonces es importante también ver esa parte, ¿de acuerdo? Vamos a pasarnos a otra. Perdón, aquí pues, digamos que espaldilla, carnaza de la paleta. Aquí la coloqué, pero aquí ya se le desprendió el famoso matambre que debe tener esta parte. Ya se le desprendió y solo queda pues la parte o la masa muscular más gruesa, porque el matambre, digamos que ahí se ve un corte en la parte de enfrente y después donde estaba prendido el matambre, quiero repetir, es un músculo delgado, como que se protegiera las costillas, porque está acabado adherido donde están las costillas en la parte exterior. Entonces de ahí se saca porque está pegado a una membrana y se saca de ahí para que usted pues lo pueda venir y lo pueda ir identificando. Entonces eso sería este tipo de corte, que es la espaldilla o carnaza de paleta, para que usted la vea pues ahí y más o menos se haga una idea de cómo se ve la forma de este tipo de corte. Entonces, pues acá vamos a hablar un poco acerca de la falda. Este corte se encuentra ubicado en la región torácica, justo por debajo de las costillas. Digamos que de las costillas. Asado y al lado del vacío. Entonces, esto está refiriendo que esta está en la parte torácica. Entonces, ¿cuál es la parte torácica? La parte del pecho. Entonces, ahí donde está ubicada la falda. En esa parte de la vaca, digamos que donde está, digamos que toda esa parte torácica. Y dice que está, justamente en las costillas, en el asado y al lado del vacío. Entonces, ahí está ubicada esta pieza de carne que es la falda. Digamos que la falda puede tener
mucha o poca grasa, dependiendo si obtiene con o sin hueso. Entonces va a ir dependiendo, digamos que de qué tipo digamos, vamos a depender de la falta. Entonces es probable